Maussan Televisión. Buena televisión. Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Dispara el ejército de Israel en contra de la delegación diplomática de Cisjordania, en la que había un representante de México. El gobierno israelí acusó al grupo de desviarse de la ruta aprobada para hacer un recorrido. Alertan por las olas de calor en la Ciudad de México. El concreto y la urbanización provocan un calentamiento que puede superar en 10 grados a la temperatura de áreas rurales cercanas. Una inyección anual para prevenir el VIH ha sido anunciada por científicos. El medicamento llamado lenacapavir actúa impidiendo que el virus se replique dentro de las células. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. El día de hoy en la región de Cisjordania se estaba llevando a cabo una reunión con al menos 30 diplomáticos que habían sido invitados por el gobierno palestino. Entre ellos se encontraban diplomáticos de México. Y fue entonces cuando el ejército de Israel abrió fuego, causando temor entre las personas que se encontraban en el lugar, y siendo un acto que ha sido condenado por los países de los representantes que se encontraban ahí. Esta es la respuesta que dio el gobierno de Israel sobre el incidente. Israel pidió disculpas tras un tenso incidente en Cisjordania, donde las tropas israelíes realizaron disparos de advertencia cerca de una delegación de diplomáticos extranjeros durante una visita oficial a la ciudad de Jenin. Los representantes de Reino Unido, Canadá, Francia, China, Rusia, la Unión Europea y otros países fueron embaucados de forma apresurada luego de que las fuerzas de defensa de Israel abrieran fuego al aire. El hecho, captado en video, muestra a los diplomáticos cubriéndose detrás de los vehículos mientras se escuchaban los disparos. Según el ejército israelí, la delegación se desvió de la ruta previamente acordada e ingresó a una zona considerada de combate activo. En un comunicado, las autoridades militares lamentaron lo ocurrido y anunciaron una investigación inmediata. Aseguraron que no hubo heridos y que ya se habían iniciado contactos directos con los países involucrados. Las reacciones internacionales no tardaron en llegar. Italia convocó al embajador israelí en Roma para exigirle una explicación. Las amenazas contra los diplomáticos no son aceptables, afirmó el canciller Antonio Tajani. También, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su indignación ante el Parlamento. Además, Gran Bretaña suspendió negociaciones de libre comercio después de este acto con Israel. Desde la autoridad palestina, el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó el incidente como un crimen atroz y acusó a Israel de poner en riesgo deliberadamente a la delegación extranjera. El suceso ocurre en un momento de creciente aislamiento diplomático para Israel, bajo presiones por actuar militarmente en Gaza y Cisjordania y tras recientes sanciones anunciadas por varios gobiernos occidentales. Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, advierte que Siria en pocas semanas podría entrar a una nueva guerra civil, con magnitudes nunca antes vistas en esta nación del Medio Oriente. Conozcamos por qué. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advierte que la autoridad de transición de Siria podría estar a tan solo unas semanas del colapso y una guerra civil a gran escala al defender la decisión del presidente Donald Trump de levantar las sanciones que fueron impuestas a Siria desde hace varias décadas. La semana pasada, Donald Trump afirmó que se levantarán unas sanciones impuestas a Siria desde hace más de 45 años, antes de encontrarse con el actual presidente del país, Ahmed Hussein al-Shara. Las sanciones fueron aplicadas por primera vez en el año de 1979,
cuando Estados Unidos describió a Siria como un patrocinador del terrorismo, para después ser intensificadas en el año 2004 y nuevamente cuando inició la guerra civil, lo que implicó que fueran congelados los activos y propiedades de funcionarios de Siria en Estados Unidos y la prohibición del petróleo originario de este país, además de otras sanciones que han impactado a la población de Siria, la cual se ha visto aislada de la economía mundial desde el año 2011. Por lo que la eliminación de estas sanciones va a tener un gran impacto en la población de este país del Medio Oriente. Sin embargo, esto vendrá con una serie de desafíos, debido a que Siria actualmente está llevando a cabo una gran transición tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. El martes 20 de mayo, cuando el secretario de Estado Marco Rubio fue cuestionado acerca de la nueva decisión, compartió que si Estados Unidos no se involucra, lo más probable es que la autoridad de transición esté al borde del colapso. De hecho, nuestra evaluación es que francamente, la autoridad de transición de Siria, dados los desafíos que enfrenta, está quizás a semanas, no a muchos meses, de un posible colapso y una guerra civil a gran escala, de proporciones épicas, que básicamente significa la división del país. También compartió que afortunadamente, Siria es un país con gran identidad nacional y agregó que esperan poder mostrarles un camino hacia la paz y la prosperidad. En estos momentos que atravesamos una fuerte ola de calor en las ciudades como en la capital, la Ciudad de México, conoceremos el fenómeno de las islas de calor, el cual consiste en tener temperaturas superiores hasta 10 grados por arriba de lo que sería en las zonas rurales o boscosas. Conozcamos por qué sucede este fenómeno de las islas de calor en las grandes urbes de nuestro país. Las islas de calor son un fenómeno que experimentan las grandes ciudades, que consiste en que las urbes tienen una temperatura superior a las áreas rurales en los alrededores. La causa de este fenómeno es que los materiales, como el concreto de los edificios y las banquetas, absorben y retienen el calor del sol por mucho más tiempo en comparación con zonas con más vegetación. Esto aunado a la alta densidad de construcciones, vehículos y gente, lo que evita que el calor se disperse. Adicionalmente, los gases contaminantes también ayudan a retener el calor. Dentro de la Ciudad de México se han identificado islas de calor en zonas como el centro histórico y el oriente de la ciudad, lugares con una elevada densidad de población y escasas áreas verdes. Según los especialistas, la temperatura dentro de las islas de calor puede llegar a ser 10 grados centígrados superior a la que existe en las áreas naturales circundantes. El fenómeno de las islas de calor se presenta principalmente cuando el cielo está despejado y el viento es débil, lo que evita que el calor se disipe. Los árboles, arbustos e incluso el pasto ayudan a regular la temperatura ambiental de diversas maneras. Por un lado, crean sombra y liberan agua al medio ambiente como parte de su metabolismo. Por otra parte, absorben dióxido de carbono y lo integran a su cuerpo, además de que transforman la luz solar en energía química por medio de la fotosíntesis. Contrario a lo que podría pensarse, la gran mayoría de la masa que integra una planta no la obtiene de la tierra, sino del aire. Es por ello que muchas plantas, con el tiempo, pueden crecer más que el peso de toda la tierra en una maceta, ya que su tronco está principalmente formado de carbono que obtienen del aire. Este carbono atrapado en el tronco de los árboles evita que la temperatura en nuestro planeta se eleve aún más. También es una realidad que todo el material de construcción utilizado en las urbes, como la grava, arena, cemento, varillas y ladrillos, entre otros, se obtienen por medio de la minería y otras actividades industriales altamente contaminantes, que literalmente destruyen ecosistemas enteros, por lo que el crecimiento de las urbes, debido al aumento de la población humana, es un círculo vicioso que inevitablemente lleva al aumento de las temperaturas. Por más lento, costoso y difícil que sea, el ser humano debe llevar a cabo reforestaciones masivas con especies propias de cada región,
La Secretaría de Salud de México presentó que en nuestro país continúan aumentando los casos por sarampión. Sin embargo, no tan rápido como sucedió en el mes de marzo. Esto gracias a las campañas de vacunación contra el sarampión. Pero no solo México ha registrado más casos de sarampión, sino también Estados Unidos y Canadá. Conozcamos cuál es la situación actual de los contagios por sarampión. El aumento en los casos de sarampión no puede desaparecer de la vista de emergencia, especialmente cuando, en México, han bastado semanas para un aumento significativo, al haber registrado 1.629 casos confirmados en el último informe diario del brote de sarampión de la Secretaría de Salud. Y Chihuahua sigue como punto rojo de esta situación. Hemos superado a Estados Unidos, quienes tienen 1.024 casos. Según el boletín informativo de la Secretaría de Salud, ha habido un aumento preocupante debido a que tan solo en Chihuahua se han concentrado 1.537 casos y 3 muertes, cuando a finales de abril el número apenas iba en 560. El listado deja ver cómo los casos han ido aumentando en varios estados, como Sonora, con 30 casos y una defunción, Zacatecas con 13 o Tamaulipas con 9. De ahí, el restante distribuido en 13 estados más de la República. Sumado a esto, se encontró que el 94% no cuentan con un antecedente de haber sido vacunados. Además, el grupo poblacional que ha mostrado mayor vulnerabilidad de propagación han sido los jóvenes de 25 a 34 años de edad, y del total de contagios, más del 50% han sido mujeres. Mientras tanto, en Estados Unidos ya no se ha registrado un aumento tan alarmante como en meses recientes. Dejó a marzo como el momento más preocupante, pero aún se siguen enfrentando a brotes en 31 jurisdicciones. Canadá también se ha vuelto un caso preocupante con 1.847 casos, y según la Organización Mundial de la Salud, al corte del 19 de abril, había un acumulado de más de 82,000 casos, donde Yemen ha liderado los listados. Los números no mienten y han demostrado el nivel tan rápido de propagación y letalidad de enfermedades como el sarampión, una enfermedad prevenible que este año ha tenido un repunte significativo, a pesar de ya existir una vacuna que la mantuvo lo más controlada posible durante muchos años. Los números de incidencias eran muy bajos, pero parece que lo aprendido en la pandemia de COVID no dejó la suficiente conciencia de prevención y control que eviten la propagación tan rápida en un mundo cada vez más globalizado. Vamos a una pausa y al continuar, un estudio publicado en la revista Nature asegura que la elevación del nivel del mar ya no lo podemos detener debido al calentamiento global. Por cada centímetro que incrementa el nivel del mar en nuestro mundo, aproximadamente 1 millón de personas tienen que desplazarse de sus hogares. No se pierda de esta información al continuar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Continuamos en Tercer Milenio 360. Un estudio publicado en la revista Nature advierte que ya no podemos frenar el aumento en el nivel del mar. Esta es una consecuencia del calentamiento global que obligará a millones de personas que viven en las costas a abandonar sus hogares. De acuerdo al estudio, lo único que podemos hacer es intentar desacelerar el ritmo en el cual el nivel del mar está aumentando para que podamos adaptarnos ante esta consecuencia. De acuerdo a un estudio realizado por científicos de los Estados Unidos y el Reino Unido, que fue publicado en la revista Nature, la elevación en el nivel de los océanos forzará a millones de personas a migrar en las próximas décadas. Esto, aun cuando la temperatura global promedio no supere los 1.5 grados centígrados por encima de la era preindustrial. Según esta investigación, desde los años 90, la pérdida de hielo en Groenlandia y la Antártida se ha cuadruplicado, y aun si se redujeran drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero,
el nivel de los océanos seguiría aumentando a un ritmo de 1 centímetro por año, lo cual es mucho más rápido de lo que los países con costas podrían adaptarse, creando diques para protegerse del agua. Los científicos aseguran que en la actualidad el mundo se dirige a un aumento en la temperatura global promedio de entre 2.5 y 2.9 grados centígrados, el cual llevaría a un colapso de los glaciares en Groenlandia y la Antártida. Si se derritiera todo el hielo tan solo en estos dos sitios, el nivel de los océanos crecería en 12 metros. En la actualidad, unas 230 millones de personas viven tan solo 1 metro por encima del nivel del mar y 1.000 millones habitan en sitios que están 10 metros por encima, por lo que si en el año 2050 se elevara el nivel del agua en 20 centímetros, las inundaciones provocarían daños de al menos $2 billones en las 136 ciudades costeras más grandes. Aunque si bien de acuerdo a los expertos es ya imposible detener por completo el aumento del nivel del mar, sí es posible ralentizarlo, de tal manera que exista más tiempo para adaptarse. Por años diversos especialistas han mencionado que al evitar el incremento de la temperatura global promedio por encima de los 1.5 grados centígrados, nos permitiría eludir las peores consecuencias del cambio climático. Sin embargo, la más reciente investigación ha demostrado que esto no aplica para el aumento en el nivel del mar. De acuerdo al estudio, la última vez que los niveles de dióxido de carbono tuvieron un nivel similar al actual fue hace unos 3 millones de años, y en ese entonces el nivel de los océanos era entre 10 y 20 metros superior al actual. Ahora le vamos a presentar el reporte completo de los tornados que han ocurrido en las últimas horas en los Estados Unidos, pero también las peligrosas tormentas relámpago que están sucediendo al otro lado del mundo, allá en Australia. Las lluvias en Tennessee, Alabama y Kentucky, Estados Unidos, ocasionaron desperfectos y 2 personas heridas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta de tornados. Por otro lado, en Australia, las inundaciones causaron que los residentes quedaran varados. Por esta razón, las autoridades pidieron evacuar las zonas afectadas. En Jackson, Tennessee, sonaron las sirenas mientras que escombros salieron volando durante una alerta de tornado este martes. A su vez, en el norte de Alabama, las fuertes tormentas provocaron el derrumbe de cables eléctricos, edificios y 2 personas heridas. En la localidad de Gurley, se observaron escombros sobre vehículos y las autoridades reportaron daños importantes en algunos edificios. Se reportaron postes de electricidad y árboles caídos en varias comunidades, lo que paralizó el tráfico y las labores de limpieza. Sin embargo, los meteorólogos esperan un respiro ante las tormentas para los días de este miércoles al viernes. Asimismo, fuertes ráfagas de viento azotaron partes del sureste de Kentucky el pasado martes, mientras se mantenía una alerta de tornado, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional dijo que la tormenta podría traer ráfagas de viento de hasta 112 kilómetros por hora, con posibilidad de granizo disperso. En cuanto al sureste de Australia, las fuertes lluvias provocaron el aislamiento de regiones y residentes varados, por lo que las autoridades señalaron orden de evacuación urgente. A su vez, se observó personal de emergencia en embarcaciones, transportando a residentes en la zona cercana a la ciudad de Tari, en Nueva Gales del Sur. Hemos visto lluvias récord de inundaciones del río Manning, lo que, por supuesto, está afectando a los servicios de emergencia. Estamos viendo varios rescates, algunos de los cuales conocemos. Otros, por supuesto, los descubrimos al entrar en las calles específicas donde alguien había estado esperando y no se ha podido contactar. Tengan paciencia. Son nuestra prioridad y los atenderemos. En su última actualización, la Oficina de Meteorología de Australia indicó que algunas zonas podrían recibir hasta 300 milímetros de lluvia en las próximas 24 horas. De acuerdo a un reporte de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos,
durante el año 2024 aumentó en un 80% la pérdida forestal de las mayores selvas de nuestro planeta, como el Amazonas. Y esto no fue debido a la tala clandestina, sino los incendios forestales que están aumentando por las consecuencias del calentamiento global. Los incendios del Amazonas causan una pérdida de bosques récord en el mundo, debido a que Brasil tuvo dificultades para contener los incendios en la Amazonia en el contexto de la peor sequía jamás registrada en la selva tropical. La sequía más severa de las últimas 7 décadas agravó las consecuencias de los incendios, responsable del 66% de la destrucción, 18 campos de fútbol por minuto. A este ritmo creció la pérdida de bosques tropicales primarios durante el 2024, año en el que se destruyeron 6.7 millones de hectáreas, lo que supone un aumento del 80% respecto al 2023. La Amazonia experimentó su mayor pérdida desde 2016, mientras que el Pantanal, el humedal más grande del mundo, sufrió el mayor porcentaje de pérdida de cubierta arbórea del país. Otra causa de la pérdida de bosque fue la agricultura a gran escala, relacionada con la ganadería, aunque el porcentaje que se le atribuye es el 13%. El aumento de la pérdida de bosques no se limita a los trópicos. Países como Bolivia y Canadá también sufren los estragos de los incendios forestales. Es la primera vez que el informe anual publicado por el Instituto de Recursos Mundiales y la Universidad de Maryland mostró los incendios como la principal causa de pérdida de bosques tropicales, una noticia desalentadora para un ecosistema húmedo por naturaleza en donde no suele arder. En estos momentos, Brasil está teniendo brotes de gripe aviar en diferentes aves de corral. Las autoridades están investigando que el posible origen pudo haber sido en un zoológico, en donde días antes de que se anunciara la propagación de este virus H5N1, murieron 100 aves silvestres. El gobierno brasileño investiga el origen del brote de gripe aviar detectado la semana pasada en una granja comercial del estado Río Grande do Sul, que derivó en la suspensión temporal de importaciones avícolas brasileñas por parte de varios países. El Departamento de Agricultura investiga un posible vínculo entre el brote en la granja comercial y un caso de influenza aviar altamente patógena detectado en aves silvestres de un zoológico del mismo estado. La influenza aviar causó la muerte de unas 100 aves acuáticas en el zoológico ubicado en la ciudad de Sapucaia, por lo que fue clausurado al público desde el pasado 13 de mayo. Aunque se aplicaron medidas sanitarias como el aislamiento del área y la restricción del acceso al personal, los protocolos podrían haber resultado insuficientes para contener la propagación del virus. A solo 50 kilómetros del zoológico, el 15 de mayo se confirmó el primer caso del virus H5N1 en aves de consumo humano en una granja de la ciudad de Montenegro. En la granja afectada murieron 17,000 aves, tanto por la enfermedad o bien por el sacrificio preventivo y las medidas de desinfección del lugar. Por ello, científicos brasileños realizan la secuenciación genética de muestras virales para determinar si ambos brotes están relacionados. Esta es la primera vez que la gripe aviar se presenta en granjas comerciales de Brasil. En 2023 el virus solo se había detectado en aves silvestres. El ministro de Agricultura, Carlos Favaro, destacó que ningún otro país había logrado contener durante tanto tiempo la transmisión del virus desde aves migratorias hacia la industria avícola. En los últimos años, la gripe aviar se ha extendido a nivel global, con consecuencias devastadoras. En Estados Unidos, por ejemplo, causó la muerte de más de 150 millones de aves y provocó una crisis de abastecimiento de huevos que afectó la cadena alimentaria y elevó los precios. El virus H5N1 constituye una amenaza creciente para la salud animal y potencialmente para la salud humana. Su detección en regiones remotas como la Antártida
confirma su capacidad de expansión global y el alto nivel de riesgo que implica. Le recordamos que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde lo mantendremos informado de más de las que consideramos las verdaderas noticias. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, la Estación Espacial de China registró a una bacteria desconocida. ¿Quieres saber de qué se trata? No se lo pierda al regresar en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Una investigación presentada en el diario The New York Times asegura que la gran mayoría de las ballenas tienen mala vista. Es por ello que en muchas ocasiones no ven sus amenazas, como las redes de pesca o embarcaciones. Pero, ¿qué podemos hacer los seres humanos para ayudarlas? Aquí la información. Una investigación científica en la que expertos de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington analizaron el ojo disecado de una ballena jorobada reveló que estas ballenas cuentan con una mala visión, lo que podría ayudar a explicar por qué las ballenas son vulnerables a colisiones con botes y enredamientos con redes de pesca. De acuerdo al estudio publicado en la revista académica Proceedings of the Royal Society, el ojo de una ballena jorobada que en el año 2011 fue sacrificada después de que quedó varada en una playa, fue clave para crear simulaciones de la visión de estos mamíferos marinos, lo que ayudó a los científicos a encontrar que a pesar de que las ballenas tienen grandes ojos, en realidad su visión no es buena. Las simulaciones indican que las ballenas ven la mayor parte de su entorno en siluetas sombrías y tienen dificultades para resolver detalles de escala fina hasta que están extremadamente cerca. Cuando los expertos realizaron una simulación de cómo una ballena jorobada ve una red en malle cuando se encuentra entre 45 a 60 metros de distancia, encontraron que para ellas la red se vuelve prácticamente invisible, por lo que concluyeron que no solo es que las ballenas se les dificulte ver a amenazas como equipo de pesca y botes, sino que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera son capaces de identificar que están ahí, hasta que ya se encuentran demasiado cerca y el impacto es inevitable. La organización Friend of the Sea estima que cada año más de 20.000 ballenas mueren al ser impactadas por botes, mientras que la Comisión Ballenera Internacional estima que 300.000 ejemplares de ballenas, delfines y marsopas pierden la vida anualmente por enredamientos con equipo de pesca. Afortunadamente, los expertos del estudio explican que ahora que se ha identificado la mala visión de las ballenas, se puede comenzar a trabajar en soluciones como redes que sean más visibles para estos mamíferos, con el fin de reducir el impacto de los peligros que tienen las poblaciones de ballenas. Estudios publicados en la revista Brain Medicine, la medicina del cerebro, aseguran que los alimentos ultraprocesados son los que más contienen microplásticos. En países como Estados Unidos, este tipo de alimentos son los que más se consumen. Entonces, es por esta razón que las personas se están viendo afectadas en su salud mental por esta basura plástica que estamos consumiendo. Aquí, todos los detalles. Recientes estudios de la Universidad de Ottawa, Canadá, y la Universidad de Deakin, Australia, han demostrado que existe una cantidad alarmante de microplásticos en el cerebro, debido al consumo de alimentos ultraprocesados. La comida chatarra y los alimentos ultraprocesados podrían no solo afectar nuestra salud física, sino que también nuestra salud mental, a causa de la gran cantidad de microplásticos que se ha demostrado que contienen. De acuerdo con los científicos que realizaron el estudio, los humanos ingerimos estas micropartículas a través de los alimentos ultraprocesados, lo cual podría afectar la salud mental,
y desarrollar trastornos neurológicos como la depresión o la demencia. Los alimentos ultraprocesados ahora representan más del 50% de la ingesta energética en países como Estados Unidos, y estos alimentos contienen concentraciones significativamente más altas de microplásticos que los alimentos integrales. Lo alarmante es que la proporción de nanopartículas de plástico que se encontró dentro del cerebro es equivalente a una cucharada. Los investigadores también señalan datos alarmantes que demuestran que los alimentos como los nuggets de pollo contienen 30 veces más microplásticos por gramo que las pechugas de pollo, debido a la cantidad de plástico a la que están expuestos estos productos durante su procesamiento y envasado. El doctor Wolfgang Marx de la Universidad de Deakin señala que los daños que provocan los alimentos ultraprocesados son similares a los de los microplásticos. Los alimentos ultraprocesados se han vinculado con problemas de salud mental a través de la inflamación, el estrés oxidativo, la epigenética, la disfunción mitocondrial y en las alteraciones en los sistemas de neurotransmisores. Los microplásticos parecen operar a través de vías notablemente similares. Por lo tanto, este estudio demuestra que estamos más expuestos a los microplásticos de lo que creíamos, y esto lo podríamos evitar principalmente si hacemos una mejor elección de alimentos. De acuerdo a un artículo publicado en la revista The Lancet, un medicamento llamado lenacapavir, una vacuna contra el VIH, parece estar teniendo resultados muy prometedores. Aquí le presentamos esta buena noticia de la medicina. Una nueva inyección anual para prevenir el VIH superó los ensayos de seguridad iniciales. El medicamento llamado lenacapavir actúa impidiendo que el VIH se replique dentro de las células y podría convertirse en la forma de prevención más duradera. A diferencia de una vacuna, este es un inhibidor de la cápside, es decir, de su cubierta proteica que envuelve su material genético. El mecanismo de acción interfiere con la cubierta proteica del virus, el cual protege su material genético y las enzimas necesarias para la replicación. De esta forma, el fármaco impide que el VIH complete su ciclo de vida y se propague en el organismo. Los resultados presentados en la Conferencia Internacional sobre el SIDA en 2024 mostraron que ninguna de las mujeres tratada 2 veces al año con las inyecciones contrajo la infección por el VIH. En el estudio con 5,000 mujeres de Uganda y Sudáfrica, ninguna de las participantes que recibió 2 inyecciones contrajo el virus. Sin embargo, ensayos clínicos posteriores confirman que una dosis al año podría ofrecer protección efectiva contra el virus y facilitar el acceso a la prevención. Los últimos avances fueron presentados en la Conference of Retroviruses and Opportunistic Infections en San Francisco. En este reciente estudio, 40 voluntarios saludables recibieron una única inyección en el músculo glúteo y un año después, los niveles del fármaco en sangre seguían siendo elevados, lo que sugiere que la protección anual es viable. La doctora Linda Gale Becker, especialista en VIH en África y una de las principales desarrolladoras del medicamento, habló sobre la importancia de la prevención y explicó: para los jóvenes, la decisión diaria de tomar una pastilla o usar un condón puede ser un gran desafío. Una inyección 2 veces al año o incluso una sola vez podría ser la opción que los mantenga libres del VIH. Para garantizar su acceso en 120 países de ingreso bajos y medios, la farmacéutica firmó acuerdos con 6 fabricantes de genéricos. No obstante, un factor que podría afectar la distribución del fármaco es la pausa en la ayuda internacional de Estados Unidos, derivada de una orden ejecutiva de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
En China se va a realizar el primer evento de box, pero con robots. Aquí en las breves de Tercer Milenio 360 Internacional te damos toda la información. Tercer Milenio 360 Internacional informa. Ofrecen en China función de box solo entre robots. Uni3 Robotics presenta sus robots humanoides en una escuela en la ciudad de Hangzhou, en el este de China, en una demostración en vivo de sus capacidades y una lección práctica de ciencia y tecnología para los estudiantes. Fue una prueba de rendimiento para los robots antes del muy esperado primer combate de boxeo de robots del mundo, que forma parte de la competencia mundial de habilidades de robótica de China Media Group, CMG. El evento tendrá lugar el próximo domingo en Hangzhou y será transmitido en vivo a nivel mundial por China Media Group, CMG. Los estudiantes se maravillaron con los finos movimientos de los robots, como los golpes rectos, los golpes de gancho, los uppercuts, las patadas aéreas e incluso levantarse del suelo después de caer. Demandan al gobierno de Donald Trump por poner en peligro a las ballenas y a las tortugas del Golfo de México. 4 organizaciones ambientales demandaron al gobierno del republicano por poner en peligro a las ballenas rorcual de Rice y las tortugas lora en el Golfo de México. La demanda argumenta que la autorización de la administración a la extracción de petróleo y gas en el Golfo de México está causando un daño ambiental significativo a estas especies endémicas. Marco Rubio viajará a México próximamente para estrechar la cooperación en seguridad. El secretario de Estados Unidos explicó que estará en México en las próximas semanas para estrechar la cooperación en materia de seguridad, en la que será su primera visita oficial a suelo azteca. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el líder de la diplomacia estadounidense declaró que la cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido bastante positiva y que México ha sido muy receptivo ante las preocupaciones de seguridad planteadas por la administración de Donald Trump. Vamos a una pausa y al regresar, Avi Loeb, director de astronomía de la Universidad de Harvard, asegura que en nuestro sistema solar podrían haber 4 quintillones de objetos extraterrestres. ¿Quieres saber por qué? No se lo vaya a perder solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Nusan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. En la Estación Espacial de China fue detectada una bacteria desconocida, un tipo de microbio que nunca ha sido registrado con anterioridad aquí en la Tierra. ¿Podría tratarse de alguna bacteria extraterrestre? Aquí le presentamos la información. La cadena estatal de televisión de la República Popular de China, la CCTV, ha informado en días recientes que investigadores de su nación, es decir, de China, han identificado una nueva cepa bacteriana en la Estación Espacial China, la Tiangong. De acuerdo a la información, el hallazgo se remonta a las actividades rutinarias de exploración y mantenimiento llevadas a cabo por los astronautas chinos, también conocidos como taikonautas, Fei, Junlong, Deng, Qinming y Zhang Lu. De igual forma, se ha dado a conocer que el nombre de la nueva bacteria es Nialia tiangonegesis. El hallazgo tiene lugar en el marco del proyecto bautizado como Programa del Microbioma del Área Habitable de la Estación Espacial China, CHAMP por su abreviación, la cual es una iniciativa de seguimiento que rastrea la dinámica microbiana dentro del complejo orbital chino. Y aunque no está claro si la bacteria representa una amenaza para los astronautas de la Tiangong, los científicos responsables del descubrimiento han enfatizado en que se deben realizar más estudios a la nueva cepa. Así se puede leer en la Revista Internacional de Microbiología Sistemática y Evolutiva, donde se ha publicado el descubrimiento. Comprender las características de los microbios durante las misiones espaciales de larga duración es esencial para salvaguardar la salud de los astronautas y mantener la funcionalidad de las naves espaciales.
El llamado de los científicos es de extrema importancia, ya que se sabe que en la Tierra existe una bacteria similar llamada Nialia circulans, y esta sí es capaz de inducir infecciones severas en personas inmunodeprimidas, es decir, personas que tienen una capacidad reducida para combatir infecciones y otras enfermedades. Los científicos ya consideran que este tipo de descubrimientos pueden jugar un papel decisivo en el diseño de futuras misiones interplanetarias, tanto en la construcción de hábitats seguros como en la protección de la salud de los astronautas. Incluso se plantea la posibilidad de emplear bacterias como esta en sistemas de reciclaje biológico y adaptación a entornos marcianos. Sin embargo, el verdadero reto será asegurar que estas especies no escapen a ecosistemas no preparados para recibirlas, ya que podrían causar desastres en dichos ecosistemas. De acuerdo a investigaciones publicadas en la revista Nature Astronomy, terraformar Marte es posible para convertir al planeta rojo en habitable para los seres humanos y otras formas de vida. Marte presenta la evidencia de antiguos lechos de ríos y casquetes polares. Sugiere que el planeta rojo alguna vez albergó agua corriente y formas de vida potencialmente simples. El cuarto planeta continúa dejando admiración a los científicos con su superficie de color óxido y sus similitudes con el planeta Tierra. El planeta rojo ha demostrado tener una asombrosa diversidad geológica, lo que sin duda lo podría convertir en un planeta habitable, de acuerdo a los expertos. La idea de hacerlo hospitalario surge de diversas motivaciones: asegurar el futuro de la humanidad, restaurar un planeta que una vez tuvo agua corriente, crear asentamientos autosuficientes más allá de los puestos de avanzada aislados y expandir la exploración científica. Pero, ¿realmente se podría habitar dentro del planeta rojo? La investigación exhaustiva de terraformación de Marte no ha tenido continuidad desde 1991. Sin embargo, un artículo publicado en la revista Nature Astronomy ofrece nuevas expectativas de poderlo considerar posible. La visión a medio y largo plazo implica la introducción de especies pioneras diseñadas para soportar los factores de estrés únicos de Marte: baja presión, sales de oxicloro, temperaturas extremas, radiación y baja actividad hídrica. Estos organismos iniciaron la sucesión ecológica, transformando gradualmente la química del planeta y potencialmente produciendo oxígeno. La investigación presenta una visión sostenible y ecológica para Marte, una transformación que podría beneficiar a la Tierra mediante tecnologías que podríamos utilizar aquí, como cultivos resistentes a la desecación y una mejor modelación de ecosistemas. Sin embargo, este esfuerzo tardará cientos de años en completar la transformación total de Marte, pero en lugar de desviar la atención de nuestros propios desafíos ambientales, la investigación sobre la terraformación de Marte podría proporcionar información valiosa para la sostenibilidad planetaria, a la vez que serviría como un banco de pruebas crucial para la validación de teorías científicas. Uno de los científicos más reconocidos en el mundo en estos momentos es Avi Loeb, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, quien asegura que en nuestro sistema solar existen al menos 4 quintillones de objetos extraterrestres. ¿Pero a qué se refiere? ¿Serán naves o asteroides? Aquí se lo presentamos. Un reciente estudio realizado por los astrónomos de Harvard Dr. Avi Loeb y Dr. Carson Essel concluyó que podría haber hasta 4 quintillones de objetos interestelares que podrían ser naves extraterrestres en el interior de nuestro sistema solar, lo que es igual a un número 4 seguido por 18 ceros. El profesor Loeb es reconocido por haber afirmado que el primer objeto interestelar observado en nuestro sistema solar era de hecho una nave espacial extraterrestre, o al menos los restos de una. Bautizado como Oumuamua, fue observado por primera vez en octubre de 2017. El objeto poseía una extraña forma plana y alargada, que de acuerdo al Dr. Loeb, podría servir como una especie de antena que recibe información de otras ondas alienígenas en el sistema solar. Además de su extraña trayectoria, su inusual alta velocidad y la poca luz solar que reflejaba, hicieron que el astrofísico escribiera el libro titulado Extraterrestre, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra.
Los profesores Loeb y Essel realizaron la estimación del número de posibles naves espaciales extraterrestres y otros objetos artificiales volando en nuestra región de la Vía Láctea. Basaron sus cálculos en los 4 objetos interestelares observados hasta el día de hoy, el mismo Oumuamua, 2 meteoritos interestelares y el cometa Borisov. Los 2 científicos de Harvard también consideraron nuestra limitada capacidad para observar los confines del sistema solar. El primer cálculo estimó la cantidad de objetos interestelares que probablemente orbitan nuestro sistema solar, fuera del alcance de nuestros telescopios. Estimaron que hay una asombrosa cifra de 40 decillones, o un 40 seguido por 33 ceros, de los cuales 4 quintillones podrían estar volando hacia la zona habitable de nuestro sistema solar, lo que significa que los astrónomos tienen una mayor probabilidad de observarlos. Aunque el tamaño de estos objetos variaría drásticamente, y es probable que la mayoría no mida más de 1 metro de diámetro. Por lo que los astrónomos de Harvard Dr. Avi Loeb y Dr. Carson Essel concluyeron que podría haber hasta 4 quintillones de objetos interestelares que podrían ser naves extraterrestres tan solo en el interior de nuestro sistema solar. No se pierda de nuestro noticiero matutino 360 primera edición, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.